Comenzamos la 18ª clase de Josué. Ahora nos toca ver Josué capítulo 21. El capítulo 21 relata la distribución de las ciudades de la tribu de Leví. A los levitas no se les dio tierras, sino ciudades y campos pastoriles. Por eso los levitas debían considerar a Dios como su heredad y servir fielmente en el templo. Dios no les dio a los levitas las tierras, pero sí les concedió ciudades y campos para el ganado. En los versículos 1 y 2 se les dieron a los levitas ciudades para habitar. Leamos el versículo 1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Los levitas hicieron su petición al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun. Eleazar era el sacerdote y Josué era el líder político. En el versículo 2 pidieron las ciudades donde habitar que Dios les había prometido. El versículo 2 dice, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Solicitaron nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Los levitas pidieron según lo establecido por la palabra de Dios. Pidieron acorde a lo que se les habían prometido. Cualquier cosa que pidamos no debemos hacerlo con codicia. Debemos buscar dónde está la voluntad de Dios y buscar según la voluntad de Dios. Si pedimos según nuestra codicia, Dios no nos atiende. Recordando qué dijo Dios, debemos pedir conforme a esa palabra de Dios. Si pedimos según la voluntad de Dios, Dios nos escucha con seguridad. Los levitas no pidieron según sus codicias. Tampoco pidieron para satisfacer sus egoísmos. Pidieron acorde a la palabra de Dios. Dios atiende con seguridad las peticiones justas delante de Él. En los versículos 3 al 7 echaron suerte de las ciudades de otras tribus y se les repartió. Entrando a la tierra de Canaán, todas las tribus poseyeron las tierras. Por eso de las tierras recibidas de otras tribus se les repartió a los levitas. El versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Los israelitas obedecieron bien al mandato de Jehová. De sus heredades repartieron a los levitas. Si los israelitas hubieran sido egoístas, no podrían compartir. Pero para obedecer la orden de Dios dejaron de lado el egoísmo.
Además, ellos tenían amor hacia sus hermanos. Para obedecer la palabra de Dios tenían un corazón dispuesto al sacrificio. Para poder compartir y ser generosos debemos desechar el egoísmo del corazón. Si hoy en día Dios nos ha dado mucho, es para que sirvamos mucho. ¿Por qué Dios nos ha dado mucha gracia y bendición? No nos ha dado para que satisfagamos nuestra codicia. Todo lo que Dios nos ha dado es para que sirvamos en esa proporción. Pero los egoístas no pueden compartir con los demás. A veces para obedecer la orden de Dios es necesario sacrificarlo todo. Pero nuestra obediencia no es ningún perjuicio, es porque Dios nos quiere dar más gracia y bendición. Por eso, para obedecer bien la palabra de Dios, hay que desechar la codicia. Y hay que saber sacrificar lo que tenemos. Luego en el versículo 4 hay distribución echando suerte. ¿Por qué echaron suerte? Si no es echando suerte, cada uno querría ocupar las ciudades según su egoísmo. Echando suerte, querían obrar según los designios de Dios. No se trata de obrar según sus codicias o para ellos, sino que echaron suerte con la idea de buscar la voluntad de Dios y obedecerle. Les guste o no, debían confiar que lo echado en suerte sería lo determinado por el designio de Dios. Nuestro Dios es soberano absoluto. Aunque el hombre echa la suerte, Dios es quien lo determina. Todas las situaciones que nos ha tocado debemos confiar que son permitidas por Dios. Dios es el soberano de la historia. Es el soberano de toda la vida humana. ¿En qué país vivir? ¿Dónde vivir? ¿Qué hacer? Todo ocurre según la providencia de Dios. Por eso lo que se determina según el sorteo, debían confiar que se trata de lo otorgado por Dios y debían agradecer. En los versículos 4 al 5, los descendientes de Aarón fueron los primeros que les tocó en suerte. Los descendientes de Aarón eran los encargados del sacerdocio. ¿Por qué fueron los primeros que les tocó en suerte? Ellos tenían la responsabilidad de ofrecer los sacrificios en el templo de Dios. Ellos tenían la valiosa misión de darle la prioridad a Dios y bendecir al pueblo. Cuando le rendimos culto a Dios y le somos fieles en la vida de adoración, recibimos la bendición de Dios. La fidelidad a Dios nunca será en vano. Lo que se consagra a Dios y sacrificamos, Dios nos paga con las mejores bendiciones. Dios les repartió las mejores ciudades a los descendientes de Aarón.
Por eso cuando somos fieles sirviendo bien en la iglesia de Dios, vivimos centralizados en la iglesia. Dios nos provee abundantemente todo lo que necesitamos. En el versículo 6 a los descendientes de Gersón se les dio 13 ciudades. Gersón era el primogénito, pero el segundo hijo Coat fue el segundo en tocarle la suerte. ¿Por qué el segundo hijo está antes que el primogénito? Los descendientes de Coat cumplieron fielmente el servicio a Dios. Es muy importante servir bien a Dios. Dios concede la prioridad a los que le sirven bien. Hoy en día también Dios concede primero su gracia y bendición a los que le son fieles en la iglesia. Dios es justo. Dios hace que cosechemos según lo sembrado. Nos paga según lo trabajado. Nos concede gracia y bendición acorde al servicio fiel a Dios. Luego en el versículo 7 nos habla de las ciudades que les tocó a los descendientes de Merari. Los descendientes de Merari estaban a cargo de las columnas, tablas, cuerdas y utensilios del tabernáculo en el desierto. Eran los encargados de todo tipo de utensilios. Los versículos 8 al 42 registran los nombres de las 48 ciudades que recibieron los levitas. Dios les otorgó 48 ciudades, pero no tomaron estas muchas ciudades según sus codicias. Versículo 8. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Ellos obedecieron lo que les mandó Jehová por medio de Moisés. Dios levantó líderes para liderar al pueblo. Los líderes hicieron la distribución con precisión, siguiendo la orden de Dios con fidelidad. Hacer lo que les mandó Moisés era sinónimo que hacer lo que ordenaba Dios. Como Dios es fiel, les distribuyó con exactitud. Los versículos 7 al 26 relatan la distribución de los descendientes de Coat. Versículos 7 al 26 está la distribución de los descendientes de Coat. Dios les repartió con precisión. Si ellos hubieran tenido codicia en el corazón, no podrían entregar sus tierras. Por eso, para obedecer la voluntad de Dios, debían desechar sus egoísmos. Los codiciosos en el mundo no pueden seguir la voluntad de Dios. Nosotros debemos poner la esperanza en Dios y vivir obedeciendo el mandamiento de Dios.
Cuando les dijo a las demás tribus que entregaran sus tierras para darle las ciudades a los levitas, las demás tribus se habrían negado si fueran egoístas. El mundo entero es de Dios. Dios le encargó todas las cosas a la humanidad de forma temporal. Por eso, siguiendo la voluntad de Dios, debemos vivir obedientemente. Los versículos 27 al 33 relatan las ciudades otorgadas a los descendientes de Gersón. ¿Cuántas ciudades se les otorgó a los descendientes de Gersón? Leamos el versículo 33. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. A todos los gersonitas se les dio 13 ciudades. No las tomaron según sus codicias. Estas 13 ciudades también fueron dadas por Dios a los gersonitas. No significa que se puede tomar mucho por tener codicia. Podemos recibir la bendición cuando Dios nos otorga. Cuando Dios nos da permiso, podemos tomar la ciudad. Los versículos 34 al 40 están las ciudades dadas a los descendientes de Merari. Verso 34. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos. Dios les concedió a los descendientes de Merari las ciudades. Ellos no tomaron según sus codicias. Ellos tomaron las ciudades por fe en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántas ciudades tomaron en el versículo 40? Versículo 40. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de la familia de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Los descendientes de Merari tomaron las ciudades según sus familias, echando suerte. ¿Cuántas ciudades tomaron? Poseyeron 12 ciudades. Ellos tampoco pidieron por codicia. El Dios justo les repartió de manera equitativa. Así en total los levitas tomaron 48 ciudades. Veamos el verso 41. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Los levitas tomaron de la posesión de los hijos de Israel 48 ciudades. Las 12 tribus entregaron en promedio 4 ciudades cada una. Veamos el verso 42. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Tomando las 48 ciudades, los levitas fueron dispersados por todos lados. ¿Por qué Dios hizo que los levitas vivieran dispersos? Fue para que sirvieran bien a Dios. Fue para que estando dispersos por todos lados, atiendan bien sus responsabilidades.
Dispersos entre varias regiones, los levitas debían enseñar la palabra de Dios y cumplir cada uno bien su misión. Hoy en día la Iglesia de Dios debe caracterizarse en congregarse como la iglesia primitiva, y a su vez debe ser una iglesia esparcida. Debemos estar armados en la iglesia de Dios con la palabra y la oración. Luego debemos servir bien a Dios en las ocupaciones de nuestra vida. En Hechos capítulo 13 vemos a la iglesia de Antioquía que realizaba misión mundial. ¿Cómo pudo la iglesia de Antioquía cumplir con la misión mundial? Hubo persecución en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se caracterizaba por congregarse y servir a Dios, pero no pensaban en la misión. Por eso Dios los esparció por medio de la persecución. La iglesia fundada en la región de Siria es la iglesia de Antioquía. Por eso, en vez de la iglesia de Jerusalén, Dios llevó a cabo la obra misionera a través de la iglesia de Antioquía. El pueblo de Dios hoy en día debe congregarse para orar, congregarse para aprender la palabra y estar espiritualmente armado. Luego debemos anunciar a Dios en el contexto de nuestra vida. Dios los esparció por todos lados porque cada uno tenía una misión que cumplir. Y las 12 tribus, cada una debía repartir lo recibido para dar en posesión a los levitas. Si las 12 tribus hubieran sido egoístas, no podían haber compartido. Pero Dios es el dueño del mundo entero. Dios les encomendó temporalmente a las 12 tribus. ¿Por qué Dios les encomendó? Les encomendó el cuidado de esas tierras para que sirvan bien a los servidores del templo de Dios. Es lógico que los servidores del templo sean atendidos. Por eso en la iglesia también hay que servir bien a los siervos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No pondrás bozal al buey que trilla. A los que sirven fielmente ungidos como siervos de Dios, debemos servirles bien y lógicamente debemos ayudarnos mutuamente. Las 12 tribus que recibieron sus heredades compartieron con los levitas en obediencia a la palabra. Los creyentes de la iglesia primitiva practicaban bien el compartir. La gracia y bendición que Dios nos ha dado, debemos usarlos por el Evangelio. No solo debemos atender y servir a los pastores, sino que debemos sacrificarnos por el Evangelio. Cuando cada tribu entregaba sus tierras, lo hacía echando suerte. ¿Por qué Dios les hizo repartir mediante echar la suerte?
porque el corazón del hombre es muy mezquino. Es a fin de que no se queden para sí con lo bueno, entregando solo lo malo. Dios hizo que repartieran las ciudades con el mejor de los métodos. Luego Dios les entregó a los levitas las 6 ciudades de refugio. Hizo construir 3 al este del Jordán y otros 3 al oeste del Jordán. ¿Por qué Dios les instituyó las ciudades de refugio? Para proteger a los que mataron sin intención. Hoy en día Jesús también es nuestro eterno refugio. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Todo aquel que está en Jesús es perdonado de sus pecados. Se les entregó 48 ciudades para que vivan construyendo casas y sus ganados tuviesen para comer. Por eso los pastores deben ocuparse más por la obra de Dios que por los trabajos seculares. ¿Qué nos enseña esto además? Significa que Dios se encarga de proveer el alimento a los que se dedican en el servicio del templo de Dios. Y viven consagrados para Dios. Dios cubre nuestras necesidades. Los pastores no deben preocuparse por la comida. Si sirven en el templo de Dios, Dios les cubre todas sus necesidades y los bendice. Luego en los versículos 43 al 45, Dios les concede a los israelitas la tierra y el reposo tal como les prometió. Verso 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella. De esta manera los israelitas tomaron lo prometido por Dios y vivieron allí. Dios prometió a Abraham, prometió a Isaac, prometió a Jacob. Debemos confiar que la palabra de Dios se cumple de seguro. Nuestro Dios es Dios de pacto. También es fiel. También cumple con la palabra de su pacto. Por eso los creyentes debemos sujetarnos bien de la palabra de Dios y cumplir la misión. La Biblia es la palabra del pacto de Dios para nosotros. La palabra del pacto no desaparece aunque cambie el cielo y la tierra. La palabra de Dios se cumple de seguro. ¿A quienes les hace Dios cumplir su palabra? A los que cumplen firmemente la promesa y obedecen. Nosotros debemos creer en la palabra de Dios tal como es,
Si creemos tal como es, debemos obedecer en nuestra vida. Debemos creer y obedecer la palabra de Dios para que nuestra fe esté viva y se manifieste la obra de la fe. Aunque hoy en día creen en la palabra solo en teoría, algunas personas no obedecen en sus vidas cotidianas. Lo que Dios nos demanda es que si hemos recibido la palabra de Dios, debemos creer. Debemos creer la Biblia tal como es para que haya fruto. La vida cristiana correcta consiste en vivir aferrándonos a la palabra de Dios. Debemos aprender bien la palabra de Dios y debemos practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Dios bendice a los que obedecen bien su palabra. Abraham creyó en la promesa de Dios y le obedeció. Por eso recibió la promesa y llegó a ser el padre de la fe. Dios envió a Jesús al mundo mediante el linaje de Abraham y nos salva por medio de Jesús. Por eso, confiando que la promesa de Dios se cumple fielmente, debemos obedecer. Versos 44 y 45. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dios otorgó paz en esa tierra y les dio la bendición prometida. Génesis 12, 1 al 3. Éxodo 3, 8. También nosotros, si obramos correctamente en todo, obedeciendo a Dios, Dios destruye a los enemigos y nos otorga la bendición prometida, el verdadero reposo y la paz. Acá finalizamos la 18ª clase de Josué. Muchas gracias.